cuando me di cuenta que el cristianismo tenía una mezcla de paganismo junto con judaísmo, decidí buscar las fuentes más puras. Y por esa razón dejé el cristianismo hace unos cuantos años para buscar el agua directamente de la fuente. Todo lo bueno que hay en el cristianismo viene del judaísmo. Todo lo que es bueno, hay muchas cosas buenísimas en el cristianismo. Yo crecí en un hogar con mucho temor de Dios, leíamos la Biblia, mi madre me enseñaba las historias antiguas del Tanaj y me enseñaron mis padres a amar a Israel y al pueblo judío. Y lo más grande que recibí en el cristianismo fue la revelación del Mesías que sufrió por mis pecados, llevó mis pecados, y yo por medio de su muerte y resurrección recibo el perdón de mis pecados. Eso es lo más grande que hay en el cristianismo. Pero todo eso viene del judaísmo. Entonces decidí beber de la fuente donde sale el agua, no donde el agua está contaminada con otras aguas del paganismo. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, habían estado cientos de años bajo una influencia impura, maligna, opresora. Eran esclavos. Y ellos mantenían ciertas cosas, mantenían sus familias, mantenían sus nombres, mantenían el hebreo. Pero muchas de las influencias de Egipto habían contaminado a los hijos de Israel. Llegaron a un nivel de contaminación que los rabinos llaman el nivel menos 49. Es decir, casi lo más bajo que tú puedas llegar de impureza, contaminación, de impureza espiritual. Si llegas al nivel menos 50, no sales de allí. Los hijos de Israel estaban en el nivel casi tocando que ya no podían salir de esa impureza. Y en ese momento el Eterno viene a través de Moshe Rabenu, se presenta y promete sacar a los hijos de Israel de esa situación. Cuando ellos celebran Pesaj aquella noche, comiendo del cordero asado, ocurrió un milagro según los rabinos. Todos los hijos de Israel fueron purificados de golpe, de repente. Todos llegaron a un cero, estaban en menos 49 y por causa de comer del cordero, ellos experimentaron todos el milagro de ser liberados de la impureza de Egipto. Y cuando terminó esa cena de Pesaj, todos estaban en cero. Después de ese día bajaron otra vez a menos 49. Esa experiencia de pureza espiritual no duró mucho tiempo. Por eso el Eterno tuvo que tenerles 49 días en un proceso de purificación para poder recibir la Torá en Sinai. Y la Torá habla de que los hijos de Israel estaban a los pies del monte, y eso se entiende en el Midrash como si el monte estuviera en el aire y los hijos de Israel debajo. Por supuesto no fue así, pero el Midrash lo expresa de esa forma para mostrarnos que la palabra debajo del monte está escrita ahí. En ese momento los hijos de Israel habían pasado por 49 días de preparación para poder recibir la Torá santa desde el cielo. Así que ahora estamos en un tiempo de preparación
entre Pesach y Shavuot. Shavuot significa semanas. Y son 7 semanas, 49 días desde Pesach, que contamos todos los días para llegar al momento, para recordar el momento cuando el Eterno entregó su Torá desde el cielo a manos de Moshe Rabenu en el monte Sinai. Y el pueblo allí estaba otra vez en el nivel 0. Había subido desde menos 49 y llegaron otra vez al nivel 0. Ahí tenían que seguir trabajando con su santidad. Ahora, el Eterno en el huerto del Edén, espero que entiendan si hablo algunas palabras hebreas. Tenía su Shekhinah, su presencia, su gloria entre los hijos de los hombres, entre Adán y Jabá. Y cuando Adán comió del fruto prohibido, la Shekhinah de Hashem se fue de este mundo. La presencia, la gloria, la manifestación visible, palpable, sentible, no sé si se puede decir así. No sensible, sino posibilidad de sentir al Dios invisible entre nosotros, desapareció. Y el Eterno quiere mostrar su presencia entre los hijos de los hombres. Otra vez, desde el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, se perdió eso. Y Él estaba preparando un pueblo, no solamente un matrimonio, sino ahora un pueblo que podría mantener de alguna manera esa Shekhinah, esa presencia, esa gloria de Hashem. Y todo lo que el Eterno estaba haciendo en preparación desde Egipto, desde la salida de Egipto hasta la entrega de la Torá, y después con todos los mandamientos, con la entrega de los 613 mandamientos en Sinai para su pueblo, fue separar a ese pueblo para ser un pueblo santo. Y él dice, yo quiero morar entre los hijos de Israel, se tradujo, pero en el hebreo dice betoham, que significa dentro de ellos. Yo pondré mi morada, Mishkan, betoham, dentro de ellos. La palabra Mishkan, que se traduce como tabernáculo, viene de la misma raíz, es la misma raíz que Shekhinah, que tiene que ver con morada, presencia, lo que todos los hombres deseamos, la presencia de Dios. ¿Cuántos desean la presencia de Dios? Él también quiere mostrarnos su presencia, pero hay ciertos requisitos para que esa presencia pueda estar entre nosotros. Esos requisitos son santidad, porque la presencia del Dios Todopoderoso, el Creador del universo, Boré Olam, Él no puede manifestar toda su presencia, porque es imposible. Él no está aquí en este mundo, Él está fuera de este mundo. Pero Él se puede manifestar de forma limitada. Él puede transformar su poder y mostrar algo en este mundo de su presencia, que es una cosa revelada de algo que podría representar ese Dios infinito, Ein Sof. Y Él desea que nosotros tengamos esa experiencia, no solamente un pueblo limitado como Israel, sino todos los hombres de la tierra. Pero hay un requisito, santidad. Por eso Él entregó la Torá. ¿Por qué entregó la Torá a los hijos de Israel? Para crear un pueblo santo, para elevar el nivel espiritual y de santidad de un pueblo en la tierra, y en ese nivel de santidad Él pueda manifestar otra vez esa Shekhinah que hubo en el huerto del Edén. Sin embargo, hay un gran problema: el pecado, el Yetzer Hara, que fue activado, fue
¿cómo decir?, desatada con el pecado de Adam Harishon, el primer Adán. Por lo tanto, Hashem no pudo morar al 100% dentro de los hijos de Israel. Como él dijo, yo moraré betoham, dentro de ellos. Sino él puso un tabernáculo. Él mostró a Moshe Rabenu una visión, él subió al monte y vio el cielo, que hay un tabernáculo en el cielo. Hay un templo celestial. Y el Eterno le mostró todos los detalles de ese templo, ese tabernáculo. Y él le dijo, tú tienes que hacer en la tierra según el modelo que se te fue mostrado en el monte. Es decir, lo que hay en la tierra, entre los hijos de Israel, es un espejo, una figura de lo que hay en el cielo. Y Moshe Rabenu lo vio todo. Y cuando los hijos de Israel prepararon esa morada, ese tabernáculo, el Eterno pudo venir con su gloria, su Shekhinah, de forma visible y palpable. Era una nube de gloria, y era tan fuerte cuando vino su presencia a ese Mishkan, que los sacerdotes y tampoco Moshe Rabenu no podían acercarse a donde estaba la manifestación más máxima de la presencia del invisible e ilimitado. Fue una manifestación muy fuerte. Ahora, habían tenido una experiencia semejante en el monte Sinai. La presencia de Dios bajó del cielo hasta el monte. Todos los hijos de Israel escucharon la voz de Hashem desde el monte. Y no solo escucharon, vieron las voces, dice la Torá. Roim et hakolot. Vieron las voces. O literalmente ellos ven las voces en el presente. Porque cuando Hashem habló las 10 palabras, los 10 mandamientos del monte Sinai, salieron también como llamas de fuego. Y como hubo un grupo de personas con los hijos de Israel que no eran judíos, no eran israelitas, de las 70 naciones, el Midrash nos cuenta que esas llamas se convirtieron en lenguas y se dividieron entre todos los pueblos también, para que todo el mundo pudiera escuchar en su propia lengua las 10 palabras del monte. Una experiencia tremenda, fantástica. La presencia de Dios hizo temblar la montaña. Podían sentir al Dios invisible y eterno, al único que vive en una luz inaccesible, donde nadie puede ir y ver. Se estaba manifestando de forma física, visible y audible y sentimental, si quieres, todo lo que quieras, todo. Sentía olores. Todo el monte estaba también verde porque Hashem manifestó su vida en un mundo desértico, y ahí empezó a crecer hierba y todo, y fue una manifestación gloriosa de la vida del Creador. El Midrash también cuenta, y ten cuidado con los Midrashim, porque, como dijo Maimónides, si tú crees todo lo que dicen los Midrashim que es verdad, eres un tonto. No lo dije yo, lo dijo un rabino. Pero si piensas que no podría ser lo que dice el Midrash, eres un hereje. Más o menos así. Libremente citado. El Midrash fue escrito para explicarnos cómo es el texto, para destacar las variantes, creo que se usa la palabra incongruencias gramaticales, cuando la gramática sale de sus reglas, y la Torá está llena de eso. O destacar una frase, una expresión en un lugar y en otro lugar. El Midrash fue escrito para mostrarnos qué es lo que realmente dice el texto, y lo amplía, lo exagera para que nos demos cuenta.
No quiero decir que haya sido exactamente así, pero nos da una pista de lo que podría haber sido. Y el Midrash cuenta que cuando Hashem habló las 10 palabras en el monte, los hijos de Israel murieron. El alma de ellos salió de sus cuerpos. Por cada palabra salió el alma y volvió otra vez. Y era una experiencia tan poderosa cuando el Eterno habló desde el monte, que los hijos de Israel ya no aguantaban esto más. Por cada palabra murieron y resucitaron. Eso es demasiado, ya no puedo más. Dijeron: Moshe, Rabeno, suba usted al monte, escuche usted las palabras del Todopoderoso, porque nosotros ya no aguantamos más. Que Él le hable contigo y tú habla con nosotros, porque esto ya es fuerte para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque el hombre es mortal, el hombre tiene pecado, el hombre tiene suciedad, tiene inclinaciones malignas dentro de él. Por eso la presencia del Todopoderoso es experimentada como algo terrible, un fuego consumidor, un Dios santo. Y lo santo no puede estar con lo impuro porque lo quema, lo destruye. Por eso Hashem dijo: ok, vamos a hacer aquí unas cosas. Claro que lo tenía todo planificado. Todo está en sus planes. Vamos a construir un tabernáculo. Y vamos a poner reglas bien estrictas. Y para entrar en el tabernáculo, para servir, para estar en la presencia de Dios, se requiere mucha disciplina. Mandamientos muy estrictos. Y dile a los sacerdotes que guarden muy cuidadosamente todos los mandamientos que yo les mando, para que no mueran, porque yo no quiero que mueran. Por eso, como yo voy a mostrar mi fuerza de mi gloria, mi Shekhinah allí, eso es peligrosísimo, es alta tensión, 20.000 millones de voltios. Entonces, si estás demasiado cerca y no estás protegido o no estás viviendo en el nivel de santidad que se requiere para eso, te mueres en su presencia. Por eso están los mandamientos, para poder tener la Shekhinah de Hashem entre nosotros. La santidad es el requerimiento para la presencia de Dios en la vida de los hijos de Israel y los justos de las naciones. ¿Quieres tener la santidad? ¿Quieres tener la presencia de Hashem en tu vida? ¿Quieres tener la presencia de Dios visible, palpable? La santidad es el único camino. En Éxodo capítulo 19 tenemos aquí la oferta de matrimonio del Eterno a su pueblo Israel. Dentro de unos días celebraremos este evento. Si has traído Tanaj contigo, abre en Éxodo 19, Shemot, Yud Tet. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Mitzrayim, y estoy leyendo de la versión de las Américas ajustada por un servidor para este evento. En ese mismo día llegaron al desierto de Sinai, y esto es ahora, en estos días. Justamente hemos entrado en el tercer mes ahora, mes de Sivan. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinai y acamparon en el desierto. Allí delante del monte acampó Israel. Aquí hay mucho que hablar. Me dieron una hora, yo no puedo decir todo lo que quisiera en una hora para esta mañana. Entonces voy a intentar de ser lo más concentrado posible. Y voy a hablar rápido, y si no lo captas, puedes
escuchar la grabación y pedir a Hashem que te revele los secretos, porque hay muchos secretos aquí detrás. Aquí está escrito, acampó Israel. Es la primera vez en toda la Torá donde aparece Israel como singular, no como ellos, sino una cosa. No dice acamparon, sino acampó Israel. Es la primera vez que vemos que Israel se había fundido como un solo cuerpo. Y cuando hay esa unidad, cuando hermanos habitan juntos en unidad, ¿qué pasa? Es como el óleo que viene de la cabeza sobre Aarón, a Cohen, y baja sobre su barba, a la ropa y hasta los bordes de sus vestiduras. Entonces hay en esa unidad una preparación y una condición para que el Espíritu de Hashem pueda bajar del cielo, ¿ves? Ellos tenían que tener esa unidad, y Hashem había preparado al pueblo para ese día, para poder estar en unidad delante de él en el monte. Si no tuviesen esa unidad, no podría manifestarse su gloria como Hashem quisiera. La división en el pueblo impide la manifestación del Espíritu del Eterno. Acampó Israel, y Moshe subió hacia Elohim, y el Eterno lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y como os he tomado sobre alas de águilas, y os he traído a mí. ¿Qué buscas en la vida? ¿Cosquillas emocionales? ¿Por qué quieres vivir en la gloria de Hashem? ¿Por qué quieres experimentar la Shekhinah del Todopoderoso? ¿Para sentirte bien? Eres egoísta. Yo quiero estar en la presencia de Dios porque me siento bien. Es como tener algo maravilloso. Sí, está bien. Pero seguimos siendo egoístas con esa actitud. Él dijo, yo os he traído a mí. No dijo, yo os he traído a mi Shekhinah. Os he traído a mis milagros. Os he traído a las manifestaciones sobrenaturales para que tengáis experiencias fantásticas, ¿no? Os he traído a mí. Una relación personal es lo más importante. Si tú no buscas a Hashem por tener una relación con el Dios vivo y personal, no has entendido para qué fuiste creado. Muchos buscan la mano de Dios y no su rostro. Por eso en la bendición de los Kohanim, de los sacerdotes, que leímos esta parashá esta semana, ayer, los Kohanim, los sacerdotes, hijos de Aarón, recibieron la orden de bendecir al pueblo de Israel. Y en la segunda y la tercera frase de esa bendición se habla del rostro de Hashem, no de su mano. Primero dice, llevaré jeja Hashem veishmereja, que Hashem te bendiga y te guarde. Yaer Hashem panav eleija vijuneka, que Hashem haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Ahí ves el rostro. Se habla del rostro, no de su mano. Y la tercera frase dice, Yisah Hashem panav eleija veasem lecha shalom, que Hashem alce su rostro sobre ti y te dé shalom, paz. Si tú buscas la mano del Eterno, estás en un nivel infantil espiritual. Y perdona que te ataque de esta forma la primera hora que nos vemos aquí. Pero es que tengo poco tiempo. Lo hago porque te quiero. Los niños, ellos son muy egoístas. Nacimos egoístas.
Ellos cuando tienen hambre gritan, ¡ah! Cuando han hecho popó gritan, ¡ah! ¡Límpiame! ¡Dame de comer! Yo quiero. Todo yo. Los bebés no piensan en los demás, no piensan si mamá tiene mucho sueño por la noche, no le importa para nada. Solo yo. Y gracias a Hashem que hay mamás. Y gracias a Hashem que hay papás también que ayudan a las mamás por la noche cuando la mamá quiere dormir. Pero al niño no le importa nada lo que los padres tienen que sufrir para dar a ese niño todo lo que necesita para vivir. Esa actitud de yo quiero que mis deseos sean satisfechos es una actitud muy infantil y es necesario al principio de la vida, pero si tú vas creciendo te vas a dar cuenta, bueno, si el niño va creciendo nos damos cuenta que hay otras personas en este mundo, ¿verdad? No solo yo. Y hay otras personas que quieren cosas y ahí surgen los conflictos. Entre los niños de los párvulos, se dice, ¿no? Los párvulos, las guarderías, kinder, ¿cómo lo llaman ustedes? Kinder, puro alemán. Kinder viene de alemán, es una palabra alemana. Kinder significa niño en alemán. Viene de Kindergarten, que significa un jardín para los niños. Ahora, en el Kindergarten los niños se dan cuenta que yo no soy el único en este mundo. Hay otros niños que también tienen deseos y ahí yo quiero ese juguete y tú quieres el juguete. Y empiezan a hacer peleas porque hay egoísmo. Yo quiero. Poco a poco los seres humanos tienen que ir creciendo, aprender que es más dichoso dar que recibir. Y es más importante buscar al Eterno, buscar su rostro que su mano. No busco al Eterno por lo que me da, sino por lo que es. Os he traído a mí. No dijo, os he traído a mis tesoros, os he traído a mi espíritu, os he traído a mí. Yo quiero que estés cerca de mí, que te fijes en mi rostro, no en mi mano. Quiero que mi rostro resplandezca sobre ti para que tengas esa relación de tú a tú conmigo. Os he traído a mí. Ahora pues, y sigue aquí, la oferta. Si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Mikol Amim, en hebreo se puede traducir como más que todos los pueblos, como Rashi lo hace. Reina Valera dice sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moshe fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Eterno le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Eterno ha dicho. Y llevó Moshe al Eterno las palabras del pueblo. Y el Eterno dijo a Moshe, he aquí vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moshe comunicó a Hashem las palabras del pueblo. Y Hashem dijo también a Moshe, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y que estén preparados para el tercer día,
que ese era el 6º día del tercer mes, porque al tercer día el Eterno descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinai. Fue el Shabbat, el 6 de Sivan. Y pondrás límites alrededor del pueblo, para el pueblo, y dirás: guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, Yovel, ellos subirán al monte. Y Moshe bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. Y ellos lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Y aconteció al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de shofar. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moshe sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Elohim. Y ellos se quedaron al pie del monte, o debajo del monte, según el texto de hebreo. Y todo el monte Sinai humeaba, porque Hashem había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido del shofar aumentaba más y más. Moshe hablaba y Elohim le respondía con voz, con un trueno, con kol, dice aquí. Y Hashem descendió al monte Sinai, a la cumbre del monte, y llamó el Eterno a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Y Hashem dijo a Moshe: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Eterno y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Eterno, no sea que el Eterno irrumpa contra ellos. Y Moshe dijo al Eterno: el pueblo no puede subir al monte Sinai, porque tú nos advertiste diciendo: pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces Hashem le dijo: ve, desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo. Y los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Eterno, no sea que él irrumpa contra ellos. Descendió pues Moshe y advirtió al pueblo. Y después vienen las palabras que todos conocen. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo: yo soy el Eterno tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Este es el primero de los 10. No tendrás otros dioses delante de mí. Este es el segundo, etc. Para que no hubiese problemas con esta presencia divina entre el pueblo, se requería unas preparaciones de santificación en diferentes niveles. Por un lado vemos que tenían que poner una cerca alrededor del monte. El monte se convirtió en un tabernáculo, un templo, un santuario. Y tenían límites. Y lo que define lo que es la santidad es que haya límites entre una cosa y otra. Santidad tiene que ver con apartar, limitar, separar. La santificación tiene que ver con separar de lo impuro y entregarlo a uso exclusivo para un fin. Santidad tiene que ver con poner límites entre esto se hace y esto no se hace. Y vemos aquí que algunos podían acercarse más que otros, ¿verdad?
¿Quién podía acercarse más? Moshe Rabenu. ¿Quién más? Aarón, su hermano. Pero Aarón no podía subir tanto como Moshe Rabenu. Hay límites, hay diferencias de acercamiento entre diferentes personas que tienen diferentes tareas, diferente santidad delante de Hashem. El sacerdote es el más santo en Israel. El sumo sacerdote es el más santo en Israel. Por eso tiene más mandamientos que ninguno de los hijos de Israel. Como decimos cada vez que cumplimos un mandamiento, Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav etzivanu jule vejule. Bendito eres tú, el eterno nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado hacer esto y lo otro. Los mandamientos que el Eterno dio a los hijos de Israel santifican a los hijos de Israel. Y cuanta más santidad, más mandamientos. Y cuanta más santidad, más preparación para estar en la presencia del Todopoderoso. Y sin santidad nadie verá a Dios. Está escrito en Hebreos, por ahí, la carta a los Hebreos. 13, por ahí. Si tú miras en el versículo 23, está escrito: Moshe dijo al pueblo, el pueblo no puede subir al monte Sinai porque tú nos advertiste diciendo, pon límites alrededor del monte y santifícalo. Límites son los que santifican. Entonces, volviendo al versículo 6, dice aquí: vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Goy Kadosh, en hebreo. Goy Kadosh. Pueblo santo. Si Israel fue escogido por el Eterno para ser un pueblo santo, Goy Kadosh, significa que tiene que haber mandamientos que hagan que ese pueblo sea diferente a los demás pueblos. Si no, no sería un pueblo santo. La Torá fue dada en Sinai para santificar a los hijos de Israel, separarlos, poner un límite entre Israel y las naciones. Los mandamientos de la Torá fueron dados para crear un pueblo separado, pueblo santo, pueblo diferente, con diferentes reglas, con diferente comportamiento, con diferentes fiestas. Todo diferente en Israel. Cuando ustedes suban a Israel de visita, ¿cuántos estuvieron en Israel? 1, 2, 3, por ahí. ¿Verdad que todo era diferente ahí? Diferente de El Salvador. El que levantó la mano. ¿Verdad que Israel era diferente? Claro, diferente, todo diferente. No hablaban español ahí, aunque muchos saben español, pero no se habla español ahí. Ahí se habla hebreo. Ahí no descansan en domingo, ahí se trabaja en domingo. Todo diferente. Ahí no se come cualquier cosa. Ahí todos hablan. Hasta los árabes que viven en Israel me dicen Baruch Hashem. Es una lengua que habla y bendice al Eterno. Israel es diferente. Fue creado para ser diferente. Y el momento cuando queremos hacer a Israel igual que las naciones, estamos yendo en contra del propósito de Dios para la creación de Israel. Y ese fue el ataque de Amalek. Bueno, Amalek, el descendiente de Amalek. Hamán, en tiempos de Esther. ¿Cuál fue la acusación contra el pueblo judío de Hamán? Son diferentes, tienen otras leyes. Todos nosotros somos hormigas aquí, pero hay una cosa, una hormiga que no se comporta como los demás. Tenemos que matar a esa hormiga.
Tú sabes, ¿no? Un hormiguero, ¿cuántos conocen los hormigueros? Aquí quizás no hay hormigas. Claro que hay hormigas aquí. Si entran en tu casa, ¡pum!, fuera. Bueno, en un hormiguero todos son familia. Y tú puedes ir a otro hormiguero y sacar una hormiga del otro hormiguero y le pones en este primero. ¿Qué pasa? Quizás a tu vista las hormigas son iguales, de tamaño y todo, pero las hormigas que viven aquí, en esta sociedad, detectan rápidamente que este que viene de fuera no es de los nuestros. ¿Y qué hacen con él? Le matan. Ese fue el espíritu de Hamán. Nosotros todos somos iguales aquí, pero hay un pueblo diferente. No podemos permitir que ese sea diferente. Todos tienen que ser iguales. Y es el espíritu de Amalek, que quiere anular la diferencia entre el judío y las demás naciones. La esencia en la creación de Israel es que Israel sea diferente a las demás naciones. Y las leyes que Hashem dio a ese pueblo son las que producen esa diferencia. Por lo tanto, no podemos poner las mismas leyes sobre todos, porque entonces todos serían Israel y todos serían iguales y no habría un pueblo santo. Además, dice aquí que vosotros sois un reino de sacerdotes. Seréis un reino de sacerdotes. Si escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces seréis diferentes. Mis mandamientos os va a hacer diferentes y vais a ser un reino de sacerdotes. ¿Qué es eso de sacerdotes? Según Rashi, tiene que ver con la palabra Cohen, tiene dos significados, como sabéis. Cohen significa sacerdote, pero también un ministro político. Se habla de los hijos de David, el rey, que eran Kohanim. Y sabemos que los hijos del rey David no eran sacerdotes, pero el hebreo dice que eran Kohanim. Y ahí se entienden no como sacerdotes en el servicio del templo, porque ellos no venían de la tribu de Aarón, de Leví, sino de Judá. Entonces los hijos de David, el rey, no podían ser Kohanim en el templo. Por eso la palabra Kohen también significa ministros políticos. Y Rashi destaca esto aquí y dice que tiene que ver con eso, ministros. Sea como sea, yo estoy seguro que la Torá habla de las dos cosas aquí. Vosotros seréis un reino de sacerdotes, de Kohanim, en el sentido de ministros políticos, pero también de siervos espirituales, podemos llamarlo así. Un sacerdote es un siervo espiritual. Ahora, si tienes un reino de ministros, una nación que llena de ministros, ¿sobre quiénes van a gobernar? Tiene que ser un pueblo, ¿no? No pueden gobernar sobre sí mismos porque todos son ministros. O sea, el propósito de la creación de Israel es que Israel sea una bendición para las demás naciones. Para cumplir la promesa que el Eterno dio a Abraham Avinu: en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. El propósito de la creación de Israel es que Israel sea un canal de bendición para las naciones. Por lo tanto, no importa si son Kohanim o si son sacerdotes o ministros, porque la función es la misma, de transmitir al mundo las bendiciones del Eterno. Ese es el propósito de Israel. Israel es el canal entre Boré Olam, el creador del mundo, y las naciones. Israel también es el canal entre las naciones y el creador del universo. Si las naciones quieren conocer al creador, tienen que ir a Israel. Yo estoy seguro que todos los que están en esta sala
Conocen al Dios de Israel a través de la Torá, ¿verdad? ¿De dónde viene la Torá? ¿De los gentiles? ¿De Israel? Hace unos meses estuve en Ghana, en África, y lo primero que dije en una reunión, fui invitado a una iglesia cristiana, y lo primero que dije fue: la Biblia no es un libro cristiano. Y fue un choque grande. Después hablaron, días después de eso, lo que había dicho. ¿Cómo no? De pe a pa, desde la primera palabra hasta la última, hasta el libro de Revelaciones, los escritos mesiánicos, apostólicos, son judíos todos. No hay nada en la Biblia que sea cristiano. Absolutamente nada. Y eso es un choque para algunos. Todo lo que bendice a las naciones viene de Israel. Y el que bendice a Israel será bendecido, y el que maldice a Israel será maldecido. La historia habla por sí misma. Mira las naciones que han bendecido a Israel, cómo han prosperado, y las naciones que han maldecido a Israel, cómo han recibido maldiciones. Eso es algo histórico, es fácil mirar eso. Estudia un poquito y verás. Israel fue puesto por Hashem como un canal de bendiciones para las naciones. Y el que no recibe de ese canal no recibe la bendición. Por lo tanto, no podemos borrar la diferencia entre judío y no judío. Hashem quiere que haya una diferencia entre los judíos y los no judíos. Por lo tanto, Él dio leyes que los judíos pueden cumplir, solamente ellos, y las demás naciones no pueden cumplir. Y Él dio leyes a las naciones que ellos pueden cumplir, pero los judíos no pueden cumplir ciertas cosas de ellas. Pero eso no tenemos tiempo de hablar ahora, porque ya pasó la hora. Hablaremos más en esta tarde de estas cosas. Solamente he terminado diciendo: si no has desarrollado en tu vida una relación personal con el Dios de Israel, si tú estás buscando su mano en lugar de su rostro, es tiempo de cambiar hoy. Cambia tu actitud, crece, no seas un bebé. Sé una persona que busca las cosas superiores, busca la voluntad de Dios para tu vida, no tu propia voluntad, y encontrarás el propósito para tu vida. Muchas gracias.